Eh, Señor Vicente, después arregle ese tema con Yanko, ¿ya? Bien, desde ahora está grabando la clase, así que les voy a pedir que en el chat coloquen un puntito o presente, eh, y así para ir guardando su nombre en el chat, por favor. Así como Valentina, como Geraldine, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya, vamos a presentar la pantalla. Ok. Cualquier consulta, por favor, se puede realizar a través del chat o activando su micrófono y pidiendo la palabra, ¿cierto? O interrumpiendo de forma respetuosa, como le digo yo. Ya, después arreglan ese tema del trabajo, muchachos, por favor. ¿Ya? Bien, lo que nos corresponde ver hoy es continuar con el objetivo de entender el proceso de la independencia de Chile, ¿cierto? A modo de resumen, vamos a ir avanzando bastante rápido para llegar al punto que llegamos en la clase anterior, que era el comienzo de la Reconquista, ¿se acuerdan? Bien, vimos que la independencia de Chile tenía unos antecedentes tanto de afuera, cosas que ocurrían en el extranjero que inspiraron el proceso, como situaciones y contextos internos que también llevaron tarde o temprano a desarrollar este proceso de independencia. Vimos el problema del descontento a través de la administración por parte de la corona hacia las colonias. Vimos el descontento de la clase criolla porque su negocio no funcionaba, porque en el fondo ellos estaban trabajando para una corona que no pensaba en el desarrollo mismo de las propias colonias, sino solamente en su explotación. Estas cosas fueron haciendo que junto con la ilustración, todas estas ideas provenientes de Europa que planteaban la igualdad ante la ley, la igualdad ante derechos, o sea, igualdad de derechos, la libertad, ¿cierto?, intrínseca del ser humano, decir que todas las personas somos libres e iguales, ¿cierto? Todo esto llegó desde Europa y también se masificó acá en Chile, sobre todo en la clase criolla, que en el fondo eran los únicos que tenían acceso a la educación. Recordemos que en este tiempo el tema de la información, el acceso a la educación en sí, es un privilegio, ya netamente. No estamos aún en una sociedad de derechos, ¿me entiende? Todavía no se implementa todo eso, solamente es una idea hasta este entonces. La invasión de Napoleón a España, que hizo que Fernando VII fuera sometido a prisión, y eso provocó cierto que en Chile, por ejemplo, se creara la primera junta de gobierno organizada en la casa de Mateo Toro y Zambrano, donde se llegaron a distintas conclusiones. El decreto de libre comercio con los estados, establece relaciones con la Junta, creó cuerpos militares, cerró la Real Audiencia y convocó al Congreso Nacional. Todo viene hasta ahí como un gobierno independiente pero provisorio, mientras el rey Fernando VII estaba en prisión. Ante esa idea, ¿cierto? Se estableció este Congreso y una de las cosas más importantes que cabe destacar de nuevo en esta clase es este tema de libertad de vientres. ¿Por qué? Porque esto es el principio del final de la esclavitud, ¿ya? Esta es una ley que se decreta en Chile que plantea que los hijos de esclavos nacen libres, es decir, toda persona que nazca en territorio chileno nace libre, incluyendo hijos de esclavos. Por ende, ya le estás poniendo un ceso, un final a la esclavitud para el futuro. No estás aboliendo la esclavitud, pero ya no se van a permitir más esclavos en Chile. ¿Ya? Fundó la provincia de Coquimbo y creó el Tribunal de Justicia. Ya también es importante eso, pero cabe destacar de esa parte eso. Luego, y lo mencioné,
la clase anterior, José Miguel Carrera va a efectuar un golpe militar, porque José Miguel Carrera era del bando más exaltado, ¿cierto? De los que estaban de acuerdo con una idea de independencia súbita, declararse independiente y formar un país directamente, muy inspirado en lo que hacía Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, José Miguel Carrera, una persona bien inteligente, bien educada, tanto en lo militar como en lo político, como en lo intelectual también, ¿cierto? Una persona que había estudiado en Europa, todo eso. Eh, él va a efectuar este golpe de Estado y va a imponer bastantes reglas solo para acelerar el proceso de independencia, ¿ya? Eh, finalmente va a ser dos golpes militares en un año, pero la idea es finalmente expulsar al Congreso y va a terminar gobernando él solo junto a dos personas más. ¿Qué cosa hizo? Ya impulsó la publicación de la Aurora de Chile, el primer periódico chileno, que es sumamente importante, lo hablé en la clase anterior, porque para este entonces, 1810, 1811, no hay, recordemos que no hay internet, no hay tele, no hay celular con las noticias, no hay Twitter, no hay redes sociales. Entonces yo la única forma de informarme era a través de la prensa escrita. ¿Me va entendiendo? Entonces por eso era tan importante tener un periódico, y no solo un periódico, sino que un periódico que no hiciera censura a ciertos temas. O sea, obviamente que el periódico europeo que llegaba desde España, la información era editada, ¿me entiendes? Estableció relaciones con Estados Unidos, creó los primeros símbolos patrios, lo vimos, ¿cierto? Suprimió derechos parroquiales y dictó el reglamento de la Constitución de 1812, que declaraba de soberano a Chile a Fernando VII, pero que debía aceptar la Constitución del pueblo chileno. Los primeros símbolos patrios, estos fueron los primeros colores de nuestra bandera, y el escudo lo componían, ¿cierto?, una pareja de araucanos. Todo iba bien hasta que llegamos hasta acá, ¿cierto? En la clase anterior, que fue el comienzo de la Reconquista. Todo iba bien, todo se iba impulsando hacia el desarrollo de la independencia, Chile se empezaba a formar como un país, José Miguel Carrera tenía su objetivo claro, al parecer, nunca lo sabremos, eh, y va a ocurrir esto, que es la Reconquista, ¿ya? Desde el Perú se inicia una campaña para reconquistar la jurisdicción española, ni siquiera en nombre del rey, sino que en nombre de España en sí, ¿ya? El virrey del Perú, Abascal, envió una expedición a mando de Antonio Pareja, ¿ya? Pareja solo tenía 50 hombres y llegó a Ancud, y desde ahí pasó a Concepción. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ancud, ¿dónde queda? Queda en el sur, ¿ya? Décima o sí, décima región debe ser. Bueno, la cosa es que queda incluso al sur de Puerto Montt. Y el juego que va a hacer la Armada Española va a ser meterse por el sur y desde el sur empezar a reconquistar Chile, no llegar desde el norte, que en el fondo vendría siendo lo más predecible, ¿me entiendes? Va a llegar por la puerta de atrás, se va a meter por la ventana. Entonces van a ocupar esa estrategia para reconquistar el territorio chileno. Así se vestían los soldados realistas, ya el bando español que defiende la corona española, se les va a conocer como los realistas, mientras que el bando chileno se le va a conocer como los patriotas, ¿ya? Para que lo note en su cuadernito, ahí tenemos una diferenciación ya de los bandos. No, tío, pero me faltaba poco. Ah, ya, ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? La puede realizar en el chat, recuérdelo. ¿Realizaron el cuestionario? Recuerden desarrollarlo en Classroom, muchachos, ¿ya?
Si alguien no tiene la invitación, mándeme un mail, yo se la puedo volver a enviar. Y así vamos arreglando esos problemas también para que vayan teniendo todo acceso a sus clases. Ya. Ahí, seguimos. Se va a establecer la Junta de 1813, que es una junta de gobierno. Profe, la encuesta me dio toda mala y respondí bien. Ya, sí, no hay problema. Lo que pasa es que yo pongo esas soluciones como como una guía nomás para cuando usted responde, pero no está asociada con la fórmula. Yo después la reviso, el formulario lo reviso manualmente, yo le agrego los valores. Así que si el sistema le arrojó que está todo malo, no se preocupe, ¿ya? Después yo le tengo que arreglar el valor y la nota que vale es la que en el fondo aparece en Classroom. Cuando usted se mete en la zona de calificaciones después, esa es la nota que vale. Así que no se preocupe y a todos les va a pasar lo mismo, ¿ya? Eso, a todos les va a pasar lo mismo, porque no se asusten, ¿ya? Se me olvidó advertir eso. Bien. Después se estableció la Junta de 1813, que es una junta de gobierno, pero totalmente, ¿cómo se podría decir? A favor del régimen realista, ya totalmente a favor de España, ya a mando de José Miguel Infante, designan a Carrera como general en jefe del ejército y fundan el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, además que decretó la libertad de imprenta. ¿Qué quiere decir la libertad de imprenta? Que cualquier persona que quisiera invertir en establecer un periódico, un diario, podía hacerlo y escribir libremente sobre lo que él quisiera, la tendencia política, intelectual de la época que él quisiera, etc. Mientras tanto, se iniciaba la expedición de la Reconquista al mando de Antonio Pareja y Francisco Sánchez, que eran los generales españoles, ¿cierto? Que venían a reconquistar el territorio chileno. Patriotas y realistas se enfrentaron en Yerbas Buenas, en San Carlos, sitio de Chillán y El Roble. Y se van dando cuenta, van retrocediendo, van claramente ganando los españoles y son los patriotas quienes van retrocediendo hacia la zona central de Chile, digamos, hacia el norte. Roberto, paréntesis de la materia. Roberto, la encuesta que está en Classroom, ¿ya? Es con nota. Eso, seguimos. Después hablamos de ese tema al final de la clase por si está perdido. Ponga atención en la clase ahora. Carrera reemplazado por Bernardo Higgins como general en jefe del ejército. Carrera se va a retirar, ¿ya? Le van a decir, don José Miguel, mejor váyase a hacer tuto. Vamos a poner a este caballero, Bernardo Higgins, que parece que militarmente se maneja más, ¿ya? Ojo, que O'Higgins y Carrera a esta altura, dentro del ámbito político, del círculo político, ellos ya rivalizaban, ya eran rivales, ya se les comparaba en todo sentido. Entonces, esta fue la oportunidad para O'Higgins para sobreponerse ante Carrera. Francisco de Lastra es nombrado director supremo en 1814. Debe hacer frente a la segunda expedición de reconquista al mando de Gavino Gainza. Se firma el Tratado del Ircay y el enfrentamiento de Carrera con O'Higgins. Aquí finalmente se genera un quiebre entre Carrera y O'Higgins, a pesar de que Chile hasta esta altura estaba resistiendo bien. Esto le va a costar caro a Chile porque en el fondo los españoles van a aprovechar esto. ¿Y por qué? Estarán pensando, ya, pero ¿cómo la pelea de dos personas va a generar que el ejército chileno se divida? Claro, porque hagamos memoria un poquito de la sociedad chilena de ese entonces. No existe el ejército chileno. En el fondo lo que estamos viendo aquí nosotros
El ejército chileno, ¿quién lo compone? Los criollos, los aristócratas chilenos, ¿cierto? Higgins, Carrera, todos estos personajes que están peleando contra los realistas, pero en el fondo quienes están detrás de ellos son sus mismos súbditos, sus mismos peones, sus inquilinos, los trabajadores de ellos mismos, ¿ya? No es un ejército profesional. Entonces, si es un ejército que se compone por, como se le conoce, por cacicazgos, ¿ya? Por cabezas que mandan ciertas partes del ejército. Entonces, si se empieza a dividir, si estas cabezas del ejército empiezan a dividirse, se divide el ejército y es mucho más fácil derrotarlo. Entonces, a eso va a jugar España. La tercera campaña realista en 1814 con Mariano Osorio llega con tropas peruanas y chilenas y arrasa finalmente en todo lo que es Concepción y Santiago, y marcando, poniendo la guinda de la torta en lo que se conoce actualmente como el desastre de Rancagua, que se llevó a cabo el 1 y el 2 de octubre de 1814, ¿ya? Donde finalmente Carrera y O'Higgins tienen que salir huyendo hacia Mendoza, Argentina. Entonces van a huir porque en el fondo perdieron, se acabó. Ya tomaron Concepción, tomaron Santiago y el último bastión perdido fue Rancagua. Aquí nos explica que en el fondo lo que hicieron para ganar en Rancagua fue arrinconar, ¿ya? La batalla de Rancagua se marcó un hito en la historia de la independencia. Con ella concluye la etapa conocida como la Patria Vieja y gracias al triunfo realista se inicia el periodo de la Reconquista española. Sin embargo, la reacción de la corona no hizo sino robustecer el sentimiento patriota por la lucha independentista. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que en el fondo, a pesar de que se reconquista para la corona este territorio, el sentimiento en Chile, el sentimiento en la gente, no solo en los aristócratas, sino también popular, sobre todo popular, va a empezar a ser patriótico. Ya en el fondo esto termina de convencer a a la población de que había que independizarse porque en el fondo la reacción de la corona fue bastante violenta, por así decirlo, y desmesurada, ya innecesaria quizás, siendo que ellos tratan y tienen una relación de colonia, comercial, política estable, súper, digamos, feo lo que acababa de hacer España con Chile. Luego de eso va a empezar este periodo que se va a conocer como Reconquista, ¿ya? O restauración colonial, que en el fondo es volver atrás, borrar todo lo que había hecho el Congreso y Carrera, pescar un corrector y echarle ahí, chao con todo eso, y volver netamente a la estructura colonial, ¿ya? Este periodo que se llama Reconquista, que es la segunda etapa, ya, ojo, para que vaya anotando en su cuaderno, Patria Nueva, 1810-1814, y Reconquista entre 1814 y 1817. O sea, perdón. Primer periodo, Patria Vieja, ¿ya? No se llama, la Patria Nueva es la que viene al final. Me equivoco. Este es como Star Wars, tiene 3 películas en la independencia de Chile. Del Imperio contraataca. Justo calza, ¿no? Aquí ganan los malos. Ya que fome. Designación de un nuevo cabildo. Publicación de la Gaceta del Rey. Deroga las leyes dictadas por los patriotas. ¿Qué quiere decir derogar? Se borra. Chao. Todo lo que hizo los patriotas, chao. Muere. Restablecimiento de la Real Audiencia. Cabildo y Congreso, no. Chao. Real Audiencia. Represión sobre el bando patriota. Bueno, eso está de más decirlo, ¿cierto? Tuvieron que huir. Y en 1814 Mariano Osorio es reemplazado por Casimiro Marcó del Pont, ya que va a ser el que va a estar durante el periodo final de España en Chile. Pero en el fondo, a grandes rasgos, lo que se busca hacer es reconquistar y restablecer todo, ¿ya?
Durante este periodo el mando patriota va a estar viajando de un lado a otro, así medio escondido, estableciendo todo lo que vendría siendo el periodo o la revolución, ¿ya? Luego va a venir el periodo final, que se le conoce como la Patria Nueva, entre 1817 y 1823. Los patriotas refugiados en Argentina organizan un ejército para volver a Chile. ¿Por qué en Argentina? Porque en Argentina también estaban viviendo el mismo proceso, liderado por San Martín, que era el libertador de Argentina y el cual se había ya organizado y estaba en una mejor situación respecto a lo que es Chile, ¿ya? Y Perú sobre todo, que Perú va a ser el último país en independizarse. Vamos a ver por qué. Al iniciarse en 1817, el ejército de los Andes cruza por los Andes por 5 puntos. El 12 de febrero de 1817 se produce la batalla de Chacabuco. El 15 de febrero las tropas patriotas retoman el poder y Bernardo Higgins es nombrado director supremo. Esto viene a modo de resumen, ¿ya? Porque en el fondo lo que ocurre es que durante todo el periodo de la Reconquista se establece toda esta campaña, se pone de acuerdo, se ponen de acuerdo todos para llevar a cabo toda esta campaña. De hecho, en las casas de los grandes aristócratas chilenos siempre se le conoce porque hay lugares donde escondían las armas, donde se escondían personas, túneles entre la iglesia y algunas casonas, ¿cierto? Que servían para escapar, esconderse de las tropas realistas que andaban obviamente controlando todo y verificando que nadie ni nada esté pensando en llevar a cabo algún movimiento independentista. O sea, eso era lógico también por el bando contrario. Eh, Se inicia toda esta campaña, recordemos que América durante este periodo ya se va a organizar las colonias americanas para empezar todo este periodo de independencia, ¿ya? Entonces el ejército libertador va a cruzar por los Andes y es por eso que la carretera que va hacia los Andes se le conoce como los Libertadores. El primer enfrentamiento va a ser, como dice ahí, el 12 de febrero en la batalla de Chacabuco, ¿ya? Y el 15 de febrero finalmente retoman el poder las tropas patriotas. Bernardo Higgins es nombrado director supremo. Se alza como el primer director supremo de Chile. Entonces empieza el gobierno de Bernardo Higgins, que va a ser el gobierno de la independencia, digamos, el primer gobierno independentista, el primer gobierno de Chile como país independiente, ¿ya? Consolidó el proceso de la independencia. Durante su mandato se producen la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, que en el fondo va a ser un intento de la corona española por intentar retomar Chile, ¿ya? O sea, la corona española no se va a rendir, no va a ser derrotada en Chacabuco y va a decir, oh, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. No, para nada. Van a intentar y van a permanecer por más tiempo de lo que nosotros creemos incluso, ¿ya? Los españoles recién van a ser expulsados totalmente del territorio chileno durante la República Conservadora, y estamos hablando que para eso faltan aún 30 años, no, menos, unos 15, 20 años. Entonces estamos hablando de un periodo que va a costar echar a los españoles. Ya Chile va a ser un país más que independiente cuando se expulsan totalmente a los españoles del territorio chileno, digamos, ¿ya? Toma de los fuertes de Valdivia a mando de Tomás Cochrane, no sé cómo nunca sabía Cochrane o Cochrane, le dicen en algunos Yo puedo lugares. subir un poco. Perdón, no me rete, no me rete. Suba esta Profe, ¿qué o dice la de la más C? arriba. ¿Qué Martín, dice la C que discúlpeme. no- ¿Qué dice la C que algo corrió? La C, eh, tu, 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 tu. Eh, Profe, es que está mal escrito en el fondo, pero decía guerra, muerte a
a la esclavitud, ¿ya? Eso es lo que O'Higgins va a abolir totalmente la esclavitud. Ahí escuché por ahí un profe, Valentina. Sí, si se puede agrandar un poco la letra que no veo. Si puedo No agrandar alcanzo a un ver. poco. ¿Por ahí estará bien? Sí, gracias. Entonces tenemos esta independencia dividida en estos tres periodos, ¿ya? Uy, perdón, que se me... Ahí sí. Bien, puedo avanzar, ¿cierto? No, tío, me falta poco. Ojo que cuál va a ser lo importante, no me detuve a detallar este punto. La toma del fuerte Valdivia va a ser importante porque en Valdivia, que esta zona del sur, ¿cierto? Tiene un fuerte que se le conoce el Fuerte Niebla, ya que es una zona que va a ser un bastión de resistencia española y finalmente va a ser tomado durante este periodo, que también va a ser una victoria importante porque va a marcar, digamos, el control del sur de Chile por parte de los bandos, del bando patriota. Bien. Obras políticas. Esto es importante porque es durante el 12 de febrero de 1818 que se declara la independencia en Chile, no antes ni después. ¿Por qué celebramos nosotros el 18 de septiembre? Por la primera Junta Nacional de Gobierno, que no es lo mismo que la independencia, ¿ya? La declaración de la independencia, donde Chile finalmente se declara un país independiente, soberano, de sí mismo, etcétera, es en 1818, el 12 de febrero. Se crea la Constitución de 1818, se crea la Constitución de 1822, todo esto, ¿cierto? Y te estarán pensando, pero ¿cómo dos constituciones en 4 años? Lo que pasa es que Chile se va a estar formando, ¿ya? Y para este periodo los que gobiernan el país, los que lideran el país, los que establecen todas las leyes y todo eso son un bando reducido, que en el fondo es la aristocracia, ¿ya? El pueblo, la masa popular, digamos, el campesino, el artesano, el inquilino, no participan en la política porque uno no tiene las aptitudes, recordemos que no saben leer, escribir, etcétera, y segundo, no se le permite tampoco, ya porque es una aristocracia que al fin y al cabo también es discriminatoria. La aristocracia chilena va a querer independizarse para gobernar ellos, no para permitir, por ejemplo, no sé, pues, que el campesino llegue al poder, para nada. Hay que ser sincero también en las intenciones de todo esto. Se crea la bandera actual durante este periodo y también la creación del himno nacional, que como vimos cuando vimos la Revolución Francesa, eh, nos dimos cuenta que, por ejemplo, lo que habla el himno de Francia es muy parecido a la letra que tiene el himno de Chile, en el fondo hablar de libertad, del pueblo soberano, de la hermosura de su país, ¿cierto? Propio de enaltecer este sentimiento. Y es porque
las naciones modernas, los países modernos, se crean en esta época. Por eso es que la libertad, la patria, todo esto es muy importante, ¿ya? Los símbolos patrios se crean los actuales en 1832, el escudo nacional, ya que tuvimos al principio, y la primera bandera de Chile fue así, ¿ya? Muy parecida a Francia o a Holanda, en el fondo, que también tiene los colores así, pero en distintos. Finalmente, en 1818, se establece la bandera actual de Chile y el símbolo patrio en 1832. La Constitución de 1818 va a ser conocida como la primera Constitución de Chile, pero no es la más importante, ¿ya? Porque a veces cuando hablamos de República Chilena hablamos de la Constitución de 1833 como la primera, que la vamos a ver después, pero la de 1818 la tenemos que ver igual, a pesar de que es más bien como algo provisorio, no va a durar tanto, ya eso voy. En cambio, la de 1833 que se va a establecer en el futuro va a durar casi 100 años, ¿ya? Por eso es que va a ser la primera más importante, pero la primera es esta. Se promulga el 23 de octubre de 1818. La máxima autoridad es el director supremo, que para este entonces va a ser Bernardo Higgins, ¿cierto? El poder ejecutivo se ve representado por el director supremo con amplias atribuciones como nombrar a senadores, participar en las sentencias de tribunales, es decir, tenía poder en todos los poderes del Estado, ¿ya? Recordemos que uno de los principales objetivos de todo esto era dividir los poderes del Estado. Recordemos que el rey acumulaba o poseía estos tres. Era la ley, creaba las leyes y también ejecutaba las leyes. Profe, Dígame. si puedo corregir un poquito más las letras que no las noto, o sea que no las veo muy bien. Resaltémoslas, para que las podamos ver. No, quedó bueno. Esperemos un poco. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bien. No. No. No es un problema del... ¿Qué podemos hacer para que se vea bien? Quizá agrandarla. ¿Se ve mejor así? Sí, se ve bien. Ya, gracias. Lo que mencionaba es que en el fondo el rey acumulaba los tres poderes del Estado, ya era la autoridad máxima y no había nadie que lo cuestionara. Acá va a ser algo parecido, pero el director supremo igual al fin y al cabo puede ser interpelado por los otros poderes del Estado, sobre todo el poder legislativo, ¿ya? El Senado compuesto por 5 miembros que tenían la facultad de promulgar leyes, proponer enmiendas a la Constitución y a la misión de velar el cumplimiento de las normas legales. 5 personas. El Congreso de ese entonces lo componían 5 personas. Hoy en día tenemos una cantidad considerable que entre diputados y senadores son más de 100, ¿ya? Entonces es como a considerar cómo ha evolucionado la política chilena y la estructura de la política chilena. Particularidades, que son en el fondo cosas que podemos rescatar de esta constitución. Se divide el país en 3 provincias, Santiago, Concepción y Coquimbo, ya norte, centro, sur. Y es que Chile en ese entonces su jurisdicción, su territorio, su soberanía, se podría decir así, no era la misma que ahora, ya es decir, que Chile hacia el norte llegaba hasta Copiapó, hasta el comienzo del desierto de Atacama, y hacia el sur llegaba efectivamente hasta Concepción, hasta el río Biobío, ya recordemos que después empezaba la nación mapuche, que se le reconoce como tal, ¿cierto? El territorio mapuche, el cual no era administrado por Chile. Sí se transitaba por ahí hacia las zonas más del sur, ¿cierto?
pero Chile no tenía jurisdicción ahí. Hasta ese entonces. Me quedo un rato más ahí, o avanzo nomás. Recuerden después que yo subo todos estos PDF, ya para que no se vayan desesperando si alguien estaba copiando y no alcanzó a terminar, ¿ya? Eh, Se establecen los derechos de los ciudadanos, derecho de libertad, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Cosas básicas que venían en el fondo, teníamos claro que se iban a establecer una vez que Chile fuera un país independiente. Luego va a venir otra constitución, todo esto dentro del periodo de ensayo constitucional, que va a ser la constitución de 1822, donde se va a establecer ahora la cantidad de años que va a durar un director supremo, ¿ya? Y puede ser reelegido por 4 años más, es decir, que puede gobernar hasta 10 años una persona. El Congreso va a ser dividido ahora por Cámara de Diputados y de Senadores, y cada uno de estos va a durar 2 años. Después se van cambiando o reeligiendo. Otra cosa que se establece y es muy importante es que la soberanía radica en la nación y se legisla por primera vez sobre la ciudadanía y la nacionalidad y la mayoría de edad de los 25 años. Es decir, que recordemos que la Ilustración proponía la igualdad ante la ley, la libertad, pero también una de las proposiciones de la Ilustración era de que la soberanía, el poder de Dios cae sobre el pueblo, ¿cierto? Y es el pueblo soberano quien elige a sus representantes. Entonces ahora recién en 1822 lo vamos a ver reflejado legalmente en la Constitución de Chile, estableciendo que los ciudadanos mayores de 25 años, hombres y que poseyeran una propiedad, podían votar y ejercer su voto. Ah, qué inclusivo, profe. Bueno, es lo que hay hasta la época. Ya las mujeres no votan, los pobres tampoco y los menores de 25 años tampoco. ¿Por qué digo los pobres tampoco? Porque había que eh, acreditar una propiedad, es decir, que yo tenía una casita, un terreno, etcétera. ¿Ya? Obras materiales. Creación de la Alameda de las Delicias. Eso se creó durante este periodo a mano, por gestión de Bernardo Higgins, ¿ya? La Alameda de las Delicias, la Alameda Libertador Bernardo Higgins, que hoy en día conocemos, ¿ya? Por eso se llama así ahora. Se cambió eh, hace poco años ese nombre. Pero antiguamente se llama Alameda de las Delicias. Creo que se cambió durante el gobierno militar. No estoy seguro. Ya no estoy seguro si fue antes o durante el régimen militar. ¿Ya? En ese tiempo, a los 25 años se consideraba mayor de edad, si es que estabas soltero, porque te podías casar y se consideraba la mayoría de edad de los 21 años. Ese es un punto importante que faltó ahí poner. Si tú estabas casado ya podías votar desde los 21, pero si eras soltero, desde los 25. Y ojo que socialmente, aquí voy a hablar un dato perturbador, diría el Luisito Comunica, porque en este tiempo se daba mucho de matrimonio entre hombres de edad, digamos 25, 30 años, con damas muy jóvenes, entre 15 a 18, 20 años. Era mucho marcado y era una costumbre normal de la época, sobre todo en la aristocracia. Ya en el pueblo siempre han sido las cosas como más normales, por así decirlo. Pero se daba mucho en esa época la diferencia de edad, como de que el hombre elegía a la mujer. Machismo puro. En fin. La creación del cementerio general va a ser muy importante porque en el fondo todas las personas que fallezcan en Chile van a tener derecho a una sepultura, ¿ya?
que también es un derecho digno, o sea que tú al morir tu cuerpo sea sepultado es lo mínimo que se puede hacer, ¿ya? No queda ahí tirado sin poder hacer nada. La creación del mercado de abasto, el que se conoce hoy como el mercado central, donde usted puede ir a comprar verdurita, aliño y sobre todo pescado, ¿cierto? Marisco, que se vende mucho hoy en día en el mercado central. Y la creación del cementerio de los disidentes en Valparaíso. El cementerio de los disidentes en el fondo va a ser para personas de religiones distintas, etcétera, culturalmente un poco distintos a los que vendría siendo la cultura chilena, ¿ya? Es un cementerio súper interesante de visitar, lleno de misterio y lleno de historia, porque en el fondo ahí están enterrados puros personajes, para que se haga una idea. Obras educativas. ¿Por qué hago el énfasis en la obra educativa? No solo porque nosotros seamos un curso y estamos aquí en un colegio virtual a esta altura hablando de este tema, sino que porque para la época es sumamente importante impulsar la educación en Chile, porque una de las cosas que no le gustaba a los criollos, recordemos que era el subdesarrollo de las colonias. Entonces, permanecer en una colonia subdesarrollada era símbolo de pobreza, y Chile siempre va a tener estos aires de creerse un poquito europeo, ¿ya? Culturalmente se va a establecer desde el principio de la nación así. Entonces se va a invertir harto en educación para mejorar el capital educativo, el capital humano de Chile. Capital humano me refiero a que las personas que habitan en Chile sean más especializadas en su trabajo, que hayan doctores, que hayan abogados, etcétera. Y eso lo vamos a ver a lo largo de los años, ¿ya? Pero había que partir desde un principio, desde lo más básico, ¿ya? Y lo primero va a ser la introducción del sistema lancastriano a la educación, que en el fondo este sistema de la sala de clases, del profesor parado al frente de los alumnos, ¿cierto? Explicando la materia. La creación de la escuela militar en 1817 como institución nos empieza a hablar de que se empieza a crear al fin un ejército chileno, un ejército del Estado chileno, que existe hasta el día de hoy. La escuela naval se crea en 1818 ya, y el inicio de la construcción del templo votivo de Maipú en 1818, que representa el nacimiento de la nación. Este templo gigante que existe en la plaza de Maipú, ¿cierto? O sea, no en la plaza de Maipú, mal dicho, ¿cierto? Que existe en el santuario de Maipú, ¿ya? Donde tenemos este gran territorio y se hace hasta antes de la pandemia se celebraba una misa por la independencia y por de Chile, ¿ya? Se reabre el Instituto Nacional. Recordemos que José Miguel Carrera había impulsado la creación del Instituto Nacional, pero se cerró durante la Reconquista y se reabre en 1819. Y la reapertura de la Biblioteca Nacional. Estas dos entidades intelectuales obviamente cerradas porque ahí se impartía una educación de Chile soberano, libre, etcétera, ¿cierto? Cosas que la corona no quería, entonces se cerraba eso. Eh, Obras sociales, abolición de títulos de nobleza. Ya, chao con los reyes, chao con el duque y el noble de aquí y de allá, no. Aquí ahora, chao, somos todos libres e iguales. Yo tengo más plata que los demás, pero es distinto, ya esos son otros temas. Pero en el fondo vamos a pasar de una sociedad donde el nombre pesaba harto, donde tu ascendencia pesaba mucho, en comparación a una sociedad más actual donde lo que pesa socialmente es el money, 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 el dinero, poseer dinero. Mientras más dinero tú tengas, más influyente o poderoso, como quieras decirle, eres en esta sociedad actual. Pasamos a esta sociedad contemporánea, en el fondo, ¿ya? La derogación del uso de escudo de armas, en el fondo también tiene que ver con el tema de la nobleza. Recordemos que el escudo de armas tiene que ver con este tema de identificar una familia, una casta, etcétera, que son cosas y costumbres medievales traídas de España, que se va a decir chao, chao. Si en el fondo tampoco nosotros, ya sí, hoy día hablamos español, somos católicos, etcétera, pero tampoco adoptamos todo, todo, todo. Fueron cosas que el paso a una sociedad moderna fuimos dejando de lado.
Chao rey, chao noble, chao escudo, ahora somos todos iguales. Y la abolición de mayorazgos, que es solo un intento en el fondo porque no se va a permitir del todo. ¿Qué es un mayorazgo? Era este derecho de que yo podía heredar una, una tierra y un cargo sobre todo, ¿ya? Pero ahí se va a ir a empezar legislando este tema. Horas económicas, estas son muy importantes, sobre todo en el sentido que es la contratación del primer empréstito con Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Que Inglaterra le va a prestar plata a Chile, va a impulsar su independencia y le va a prestar plata a Chile. ¿Por qué Inglaterra? ¿De dónde apareció Inglaterra? Estarán pensando ustedes. Recordemos que Inglaterra era un gran rival de España. Entonces a Inglaterra le convenía mucho que Chile se independizara. De hecho, Inglaterra va a ser un socio primordial y esencial de Chile durante el primer periodo de la formación de Chile, porque en el fondo ellos querían impulsar que Chile se volviera un país independiente para poder comerciar con ellos. Chile es un país rico, Chile es un país que tiene de todo. Entonces Inglaterra quería comerciar con Chile hace rato. Le parecía injusto que los españoles nomás pudieran comprar todas esas riquezas que tiene Chile. Entonces va a impulsar el desarrollo de Chile prestándole plata, la creación de los almacenes Franco en Valparaíso, la creación de la primera empresa de navegación y el establecimiento de aranceles de aduana. En el fondo, el establecimiento de lo formal en lo que tiene que ver el comercio, ¿ya? Cosas que ya tenía establecida España, pero que como Chile ahora era un país independiente, tenía que restablecer. Igual es porque varios presidentes han salido de ahí, por eso el instituto está nombrado. Mira, ambos tienen razón, en el sentido de que el Instituto Nacional es uno de los primeros centros educativos de excelencia destinado a la educación de los hombres de la época, ¿cierto? Y también es nombrado porque varios presidentes han salido de ahí, pero también porque esa fue la intención desde el comienzo ya. ¿Ya? El Instituto Nacional fue creado para, en el fondo, crear esta o educar a esta clase política. Hoy en día el Instituto Nacional es mucho más masivo y va gente de todo Santiago, de todos los lugares, etcétera, pero sigue siendo un colegio sumamente competitivo y sumamente en una calidad educativa de competición al máximo. Ya en el fondo es como entrar a la universidad al tiro, ya. Lo digo yo porque yo no fui, pero conozco, tengo amigos muy cercanos y conozco el ambiente muy de cerca de cómo se vive en el Instituto Nacional. Sí, se hace, eso, ojo, que eso se hacía hasta hace poco, todos esos exámenes, pero recordemos que con la ley de inclusión y las nuevas leyes de educación, tú postulas al Instituto Nacional nomás. Ya ahora permanecer dentro es lo complicado, ya porque hay un nivel de exigencia superior totalmente. Que a mi parecer, apreciación personal, quizás no es tan necesaria para personas tan jóvenes, sobre todo en cómo ha ido evolucionando la sociedad en sí, y sobre todo como hemos visto la situación social dentro del mismo Instituto Nacional actualmente, que quizás para esta época partió siendo un colegio sumamente elitista y ahora es el Instituto Nacional. Yo creo que lleva bien puesto el nombre. Eh, eso, en lo económico, obras internacionales, creación de la Escuadra Nacional para consolidar la independencia. La Escuadra Nacional en el fondo es un grupo de barcos que protege la frontera marítima de Chile. Una escuadra es un grupo de navíos que protege ante cualquier ataque, bombardeo, etc. Busca el reconocimiento de Chile como un país independiente, pero solo será reconocido por los Estados Unidos y Portugal en 1820 y en 1822. Busca convertir a Chile en la primera potencia marítima del Pacífico.
Este punto es importante porque va a pesar hasta después incluso, ¿ya? Sí, así es. La abdicación de O'Higgins. Este va a ser un episodio complicado en la historia de Chile. ¿Por qué? Porque a O'Higgins se le va a obligar ¿cómo se llama? A abdicar, a dejar su cargo, por varios motivos. Vamos a ver ahora. En práctica, O'Higgins ejecutó los tres poderes del Estado. En el fondo, nunca consideró al Congreso, ya fue sumamente autoritario, y eso fue generando cierto descontento. En 1822 se organizó un movimiento opositor, pero no funcionó mucho, ya de hecho a O'Higgins se le atribuye un par de muertes por ahí, pero no nada comprobado, ¿ya? Bajo la amenaza de una guerra civil se logró convocar a un cabildo abierto. ¿Por qué? Porque ya era mucha la gente que estaba en contra de O'Higgins, sobre todo desde la aristocracia, ¿ya? Y tras una reunión a puertas cerradas, renunció al mando el 28 de enero de 1823 y se autoexilió al Perú. Se fue a Perú. El Cabildo designó una junta de gobierno que quedó integrada por Agustín Izaguirre, José Miguel Infante, Fernando Errázuriz y Mariano Egaña, ¿ya? Se echó a O'Higgins. Esto le va a jugar en contra a Chile en el sentido de que va a desestabilizar políticamente a Chile considerablemente. La guerra civil va a llegar igual, ya, entre bandos conservadores y liberales. O'Higgins se va a ir porque en el fondo también se mandó sus condoros, fue demasiado autoritario, fue demasiado terco, porque no dejó que ciertas visiones del país llegaran al gobierno, y eso le costó su cargo finalmente, ¿ya? Hay teorías conspirativas que dicen que O'Higgins era manipulado por ciertas logias extranjeras que hacían que eliminara a ciertos personajes importantes como Carrera, Rodríguez, que tenían una visión más indigenista, más romántica de la independencia. Se dice que para que lo eliminara y todo eso, pero eso es el cagüín, ¿ya? Ese es el cagüín. No hay nada comprobado de eso, ¿ya? O'Higgins, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, se está confundiendo. Aparece en la moneda de 50, la moneda de 10 pesos también en alguna. La moneda de 50 aparece don Bernardo O'Higgins, que fue nuestro primer director supremo. Sí, pues en el billete de 5 lucas aparece Gabriela Mistral. Es Gabriela Mistral. Ujú. Yo creo que se confundió ahí en el múltiplo, entre 50 y 5.000. Bien, hasta aquí llegamos con el tema de la independencia de Chile, ¿ya? En el fondo, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que es un periodo de tres partes, es un periodo que parte con una patria vieja, ¿cierto? Donde Chile empieza este gobierno mientras el reino está, Carrera impulsa todo este nacimiento de una patria que finalmente se ve truncada durante la Reconquista, ¿cierto? Por un quiebre interno, por el ataque español, ¿cierto? Que se ve menoscabado el movimiento, pero la patria nueva resurge y finalmente O'Higgins, junto con San Martín, logran establecer el país de Chile como independiente, ¿ya? Eso, eso a modo de resumen y a modo de que las cosas que tenemos que dejar claro. Al igual que la Camila, los que llegaron un poquito más tarde, coloquen en el chat, por favor, un puntito, cualquier cosita para que vayan quedando presentes. Si no hay mayores dudas, muchachos, dejamos la clase hasta acá. Que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Chao, tío. Chao, Usted chao. igual, Que les vaya muy bien. gracias por la clase. Hagan la Chao, encuesta y respondan la pregunta de la semana que la voy a subir el miércoles, ¿ya? Así que ahí nos vemos, muchachos. Chao, chao.